La indagación del ser. El camino de Sri Ramana Maharshi. Primera parte. Una exposición del sendero de la autoindagación enseñado por Sri Ramana, con un breve esbozo biográfico y el texto del Nan Yar, por Sri Sadhu Om. Nota del editor. No nos sorprendería que dentro de un tiempo relativamente corto, el camino de Sri Ramana necesite una cuarta edición. Los lectores encuentran en este libro preciso y útil un manual del tipo hágalo usted mismo para realizar nuestro deber, ser feliz. Se relata que en una ocasión Bhagavan Sri Ramana dijo acerca del tema del sadhana: no se puede hacer. El ego no desea la liberación, su propia desaparición. Y el ser no necesita ni al ego ni al sadhana. Lo que queda por hacer es dejar que el ser haga el sadhana. ¿Cómo? Soltándose, haciendo nada. ¿Cómo? Entregándose, en lo cual consiste la devoción. ¿Cómo? Sabiendo cómo. ¿Cómo? Eso es lo que este libro proporciona. Nuevas pistas, las más valiosas apreciaciones. Estas han sido ampliadas, abarcando desde el punto de vista devocional hasta el de quienes se preguntan qué hacer con todo esto en la vida diaria. Estas dos partes separadas pronto las traducirá al inglés también Sri Michael James, ahora un autor por su propio derecho. Que tengan un agradable suicidio, o mejor, egocidio. R. E. Hamsanandam, J.J. de Ridi, presidente del Kambashrama Trust Mahashivarati, 23 del 2 de 1990. Prefacio a la cuarta edición. Bhagavan Sri Ramana Maharshi enseñó dos caminos principales para el logro del autoconocimiento, el cual es el estado de felicidad eterna, perfecta y pura. El primer camino que él enseñó es el de la autoindagación. ¿Quién soy yo?, que constituye el camino del conocimiento o jnana, mientras que el segundo camino es el de la entrega, autoentrega, el cual es el camino del amor o bhakti, devoción. Este libro es una exposición del camino de la autoindagación, mientras el camino de la entrega se expone en la parte 2. La forma en que llegó a existir este libro es, en breve, como sigue. Después de que Bhagavan abandonó su cuerpo mortal en 1950, muchos devotos suyos de la India y del extranjero
llegaron a reconocer gradualmente a Sri Saduom Swamigal, el autor de este libro, no sólo como uno de los más notables discípulos de Sri Bhagavan, sino también como una persona dotada con un raro don para elucidar sus enseñanzas de una forma clara y sencilla que podía ser fácilmente entendida y puesta en práctica por todos los buscadores del conocimiento. De este modo, muchos devotos acostumbraban a acercarse a Sri Saduom para el esclarecimiento de todos los aspectos de las enseñanzas de Sri Bhagavan y en especial el método para practicar la autoindagación. Al descubrir que las lúcidas explicaciones de Sri Swamigal en respuesta a sus diversas preguntas eran de gran ayuda en sus prácticas espirituales, algunos devotos anotaban sus respuestas verbales, mientras otros atesoraban las cartas con las que él respondía a sus dudas. Uno de los devotos de Sri Bhagavan, el finado Dr. R. Santanan, consciente de cuán útiles serían las explicaciones de Sri Saduom para todo aquel que buscara sinceramente la verdad, dedicó sus esfuerzos durante varios años a recopilar muchas de las cartas escritas por Sri Saduom, así como muchas de las notas tomadas por quienes lo habían visitado, y solicitó a Sri Saduom que editara todas las cartas y apuntes en forma de libro. Como el material así reunido por el Dr. Santanam consistía en respuestas dadas bajo circunstancias muy diversas a devotos que estaban en niveles diferentes de comprensión y que abarcaban temas diversos, tales como devoción, autoindagación, yoga, karma, Dios, el mundo, el alma, el nacimiento, la muerte y la liberación, entre otros, Sri Saduom pensó que no sería apropiado integrar un libro con ideas tan heterogéneas, así que seleccionó solo aquellas que se centraban en el sendero directo de la autoindagación y las dispuso de tal forma que esas ideas fluyeran en una sucesión coherente. Lo así editado fue publicado por el Dr. Santanam en 1967 en tamil con el título de Sri Ramana Bhajji, La senda de Sri Ramana, primera parte. Más tarde, a pedido de los muchos devotos que no sabían tamil, se publicó una versión en inglés de la primera parte en 1971. Cuando la primera parte de la senda de Sri Ramana en tamil e inglés comenzó a llegar a las manos de muchos devotos de Sri Bhagavan en varios rincones del mundo, algunos de ellos empezaron a preguntar a Sri Saduom: ¿por qué trata este libro solamente de la senda directa de la autoindagación? ¿Por qué no ha escrito acerca del sendero de la entrega y de otros aspectos de las enseñanzas de Sri Bhagavan, tales como la verdad que él reveló acerca de la naturaleza de Dios, el mundo, el karma, la creación, etc.? Por ello, Sri Saduom retomó el material reunido por el Dr. Santanam y a partir de las varias preguntas que no había utilizado al editar la primera parte, compiló la segunda, que consta de 3 capítulos. 1. Dios y el mundo. 2.
amor o bhakti, y 3. Karma, seguidos de apéndices explicatorios. La segunda parte se publicó primero en inglés en 1976 y aunque ahora no está en circulación, se espera que aparezca una nueva edición después de que la traducción haya sido revisada. Al contestar los interrogantes sobre la práctica espiritual que se le planteaban en tamil, Sri Sadhguru lo hacía a veces escribiendo versos y canciones, los cuales reunió el Dr. Sanatam bajo el título de Sadhanai Saram, la esencia de la práctica espiritual. Este fue publicado en tamil en 1983 como tercera parte de Sri Ramana Bhajji. Algunos versos de esa compilación se incluyen en este libro como apéndice 1. Entre 1984 y 1985, cuando estaba en prensa la tercera edición en tamil de Sri Ramana Bhajji, parte 1 y 2, Sri Sadhguru revisó ambas partes, añadiendo muchas explicaciones nuevas que había dado como respuesta a preguntas planteadas por algunos devotos que habían leído las dos primeras ediciones en tamil y en inglés. Muchas de estas explicaciones y muchos de los versos del Sadhanai Saram aún esperan su traducción al inglés. Pero si es la voluntad de Sri Bhagavan, más tarde se publicará una versión inglesa completa de las 3 partes del Camino de Sri Ramana. Esta cuarta edición en inglés es sustancialmente la misma que la segunda, publicada en la India en 1981 y reimpresa como una tercera edición en Estados Unidos en 1988. La única parte agregada en esta edición es el apéndice 3, Sadhana y Trabajo, que apareció como un artículo en el número de enero de 1984 de la revista The Mountain Path, que muchos devotos encontraron de gran ayuda para poner en práctica en la vida diaria sus enseñanzas de Sri Bhagavan. El autor de este libro desarrolló un profundo anhelo de conocimiento espiritual desde su infancia, y este anhelo comenzó a expresarse cuando él tenía 14 años de edad en la forma de un abundante flujo de poemas y canciones en tamil. A su debido tiempo, poco después de cumplir los 20 años, su anhelo espiritual lo llevó naturalmente a los pies de su Sadguru, Bhagavan Sri Ramana. Aunque su contacto externo con Sri Bhagavan duró apenas 4 años, de julio de 1946 a abril de 1950, debido a su devoción fija e inquebrantable a Bhagavan, su sincera y firme adherencia a la práctica de sus enseñanzas y su total humildad, pronto se convirtió en un recipiente apropiado para la gracia de Sri Bhagavan en plena medida y para obtener, en consecuencia, una firme y constante permanencia en el estado de autoconocimiento. Aunque el tiempo que un discípulo ha pasado en la presencia física de su Sadguru no es un criterio con el que uno pueda juzgar su avance espiritual, algunas personas acostumbraban estimar el valor de los devotos de Sri Bhagavan
por el número de años que habían vivido con él. Cuando una persona con estas ideas le preguntó a Sri Saduom, en una forma un tanto despreciativa, lo siguiente: «Usted vivió con Sri Ramana solo durante 5 años. ¿No hay muchos que vivieron con él muchos más años que usted?» Él respondió: «Sí, en realidad estoy apenado por eso, porque si aún 5 segundos eran más que suficientes para que el poder divino que brillaba en presencia de Sri Bhagavan saciara la sed espiritual de las almas maduras, ¿no demuestra mi estado de inmadurez el hecho de que en mi caso hicieran falta 5 años?» Esta respuesta era típica de la actitud modesta y abnegada de Sri Saduom. A pesar de su versátil genio como excelente poeta en tamil, talentoso músico, cantante de melodiosa y dulce voz, lúcido prosista y brillante filósofo dotado con una profunda intuición espiritual y poder para expresar la verdad de una manera clara, sencilla y original, nunca buscó ningún reconocimiento o aprecio del mundo para sí mismo. De hecho, su vida fue un perfecto ejemplo de estricta adherencia al principal precepto enseñado por Sri Bhagavan: que nos neguemos a nosotros mismos a cada momento de nuestra vida, sin dar ninguna importancia a nuestra entidad individual, y de ese modo borremos por completo nuestro ego. Aunque algunos de los escritos de Sri Saduom en prosa y verso fueron publicados cuando él aún vivía, y muchos más lo han sido después de que dejó su cuerpo físico en marzo de 1985, su actitud acerca de la publicación de sus escritos era muy diferente de la de otros autores de libros espirituales y filosóficos, quienes deliberadamente buscaban compartir con el mundo sus conocimientos escribiendo y publicando libros. El principio subyacente en todos sus actos era: no debemos abrir la puerta a menos que alguien toque. Y a menos que alguien le preguntara con sincero interés, no hablaba ni escribía nada acerca de temas espirituales, y evitaba siempre de manera estricta actividades tales como viajar por el mundo para enseñar, buscar tribunas para dictar conferencias, pretender iluminar al mundo escribiendo libros voluminosos, fundar instituciones, propagar doctrinas religiosas por medio de la fundación de revistas, etc. Y al hacer esto, solo estaba siguiendo el camino que vivió y ejemplificó Sri Ramana. Sri Saduom repetía: no debemos correr tras el mundo, no debemos ver hacia afuera, al mundo, sino hacia adentro, al ser. Esos sannyasis que corren tras el mundo no alcanzan ni al mundo ni al ser, Dios. Si intentamos perseguir nuestra sombra, nunca la atraparemos, pero si caminamos hacia el sol, automáticamente nuestra sombra correrá tras nosotros. Esos sannyasis que están siempre pendientes del mundo, con el propósito de enseñarle algo nuevo,
se pierden en el intento. Ningún sabio, ñani, llegado a la tierra, fue el producto de un ashram, un mat o una institución semejante. Cada uno de ellos se formó a sí mismo y realizó la verdad por sí mismo. No hay ninguna regla que señale que un hombre pueda adquirir el verdadero conocimiento por volverse miembro de una organización religiosa. Por lo tanto, no dejemos que en nombre del servicio al mundo ningún hombre se engañe y retarde su progreso espiritual, estableciendo asociaciones y fundaciones y predicando y propagando mensajes y publicando revistas. En una ocasión, Sri Sadhuam recibió una invitación de parte de un firme buscador originario de Estados Unidos, la cual decía: ¿por qué no viene a Occidente y nos guía? La respuesta mostró con claridad su posición. Por ello, la realidad no necesita correr tras el mundo. Más aún, de acuerdo con la gran verdad descubierta y revelada por Sri Ramana, una buena persona que lleve una vida sencilla, pero altamente espiritual, y muera siendo un desconocido para el mundo, hace un bien mucho más grande al mundo que todos los reformadores políticos y sociales y todos los héroes de la filosofía que debaten en público. Una vida verdaderamente iluminada, con seguridad, ayudará a los buscadores sinceros, aunque éstos vivan en un rincón lejano del mundo e incluso sin ningún contacto físico, comunicación, publicación o escrito. Este es el método de Sri Ramana de enseñar al mundo por medio del silencio místico, el más grande poder, el cual trasciende el habla. ¿No está acaso en nuestras manos seguir las huellas de nuestro gurú, Sri Ramana? Así, ¿por qué debo pensar en ir a alguna otra parte? Puesto que Él que me ha guiado a su hogar es el Padre, Señor y más íntimo ser de todos y cada uno. ¿No sabe Él mejor cómo guiar al hogar a los buscadores sinceros, donde quiera que se encuentren? ¿Por qué entonces debía surgir el ego con el pensamiento: yo debo guiar a la gente? Si un yo como ese surgiera, ¿no sería un intento arrogante de reducir la gracia de Sri Ramana, la única realidad? Por lo tanto, el pensamiento de ir a Oriente o a Occidente, aquí o allá, nunca se me ha ocurrido y nunca se me ocurrirá. De este modo, Sri Sadhuam puso un ejemplo de cómo deben conducir sus vidas quienes desean seguir a Sri Ramana. Su humildad lo hacía siempre indiferente a la publicación de sus escritos, ya fuera en tamil o en inglés. Cuando respondía a quienes acudían a él para preguntarle cómo practicar la senda de la autoindagación, nunca esperó que sus contestaciones tomaran algún día la forma de un libro. En ningún momento abrigó la intención
o sankalpa de que debía escribir un libro. No para enseñar al mundo el mito, no para amasar riqueza, no por el nombre y la fama clamorosa mora un sabio en Samadhi. Acudan todos y adórenlo. No es por estos que canto este himno, solo por la gran recompensa, la muerte del ego. Oro yo, mi Señor. Sri Ramana, Guru Varul, Antadi, verso 68. Tal era la plegaria de Sri Saduom a Sri Ramana. Al interrogarlo los aspirantes sobre cuestiones espirituales, Sri Saduom a veces contestaba: ya que me preguntan, puedo responder, mas solo de acuerdo con las enseñanzas de Sri Ramana. No esperen que les conteste solo para complacerlos. Puedo decirles tan solo lo que he llegado a saber de Sri Ramana. Si me preguntan de otros caminos, aparte del método de la autoindagación de Sri Ramana, puedo también explicárselos, pero únicamente a la luz de las enseñanzas de Sri Ramana. Sus enseñanzas son para mí los únicos shastras con autoridad. Si el mundo elige no aceptar mis ideas, no importa, que las deseche. Sri Saduom nunca se preocupó en absoluto por lo que otros pensaran de sus puntos de vista, ni por si el mundo valoraría sus ideas. Sobre los libros publicados en su nombre, afirmó una vez: dije lo que sabía solo para quienes me preguntaron. No tengo objeción si ellos desean compartir con los demás estas ideas, imprimiéndolas en la forma de libros, pero no he venido al mundo para escribir libros. No soy un escritor, ni tengo deseo alguno de serlo. Si al mundo le agrada recibir estas ideas, es su propia responsabilidad publicarlas. Por lo tanto, esta obra se publica solamente por aquellos y para aquellos que apreciaron la inquebrantable adherencia de Sri Saduom al camino claro y directo revelado por Sri Ramana. Las enseñanzas de Sri Ramana pueden encontrarse expresadas con perfecta claridad y de una manera precisa, fiel y definitiva solo en sus propios escritos originales, como Uladu Narpadu, Upadesa Undiyar, Sri Arunachala Stuti Panchakam, y en la obra Guru Vachaka Kovai, en la cual Sri Muruganar, su más destacado discípulo, ha registrado sus enseñanzas orales de manera fiel y autorizada. Sin embargo, debido a que estas obras están escritas en el conciso estilo clásico de la poesía de lengua tamil, incluso muchos hablantes educados de esa lengua no pueden comprender su correcto significado y valor. Esta es una de las principales razones por las que la mayoría de las traducciones y comentarios de estos libros contienen muchas malas interpretaciones. Por ello, una de las aptitudes requeridas de una persona para traducir, comentar, exponer de forma exacta y fiel las enseñanzas de Sri Ramana es que tenga un dominio absoluto del tamil y esté plenamente compenetrada con todas las obras de Sri Ramana en ese idioma.
Sri Sadhuom Swamigal poseía las cualidades ideales en este sentido, pues no solo era un gran poeta en tamil, sino que también había tenido un contacto directo y estrecho con Sri Ramana y una larga relación literaria con Sri Muruganar. No obstante, el solo dominio de un idioma no basta para capacitar a una persona para interpretar y exponer con exactitud las enseñanzas de Sri Ramana. Con el fin de hacer plena justicia a sus enseñanzas, una persona deberá tener una profunda y clara comprensión de su significado, y tal penetración y entendimiento puede adquirirlos únicamente alguien que ponga en práctica estas enseñanzas de manera sincera y sin desviaciones. También, en este respecto, Sri Sadhuom era el más cualificado. Al leer este libro, podemos ver claramente cuán profundo es el conocimiento que tenía de la esencia de las enseñanzas de Sri Ramana Bhagavan, y podemos también notar que su entendimiento abarca toda la gama de la espiritualidad. A partir de este hecho, resulta claro que este libro no ha nacido solo del estudio Sravana y la reflexión Manana acerca de las enseñanzas de Sri Bhagavan, sino también de la práctica nididhyasana de esas enseñanzas y de la experiencia real de la meta a que ellas conducen. La autoridad que poseen la mayoría de las ideas expresadas en este libro pueden encontrarse tanto en las obras originales en tamil de Sri Ramana como en los diversos libros en los cuales los devotos han registrado sus enseñanzas orales. Con todo, este libro no es una simple repetición o refundición de todas las ideas ya conocidas que se encuentran en estos libros. No solo las 3 partes del camino de Sri Ramana presentan el amplio rango de las enseñanzas de Sri Ramana en un estilo coherente y sistemático, sino que también proporcionan una riqueza de frescas y originales interpretaciones de muchas de las ideas que en otros libros se encuentran solo en estado germinal. Esa frescura y originalidad son posibles nada más a causa de que el autor tuvo una experiencia personal directa tanto del camino enseñado por Sri Ramana como de la meta que él reveló. Ya que, de ese modo, este libro está basado en la experiencia espiritual práctica y debido a que presenta muchas ideas sutiles, cada una en relación con las demás, el pleno valor de este libro no podría ser captado de forma adecuada con el mero hecho de leerlo. Habiendo leído una vez de principio a fin, si empezamos a leerlo otra vez desde el principio, podremos comprender cada una de estas ideas lúcidamente. Por lo tanto, si deseamos obtener el máximo beneficio de esta lectura, debemos estudiar este libro repetidamente, reflexionar sobre él con profundidad e intentar sinceramente poner en práctica lo que vayamos aprendiendo de él, pues sólo entonces tendremos la capacidad de entender con total claridad todos los muchos puntos sutiles expuestos en él. El editor.